el mercado y la participación del mercado y la participación del gobierno. Es un tema muy polémico. Eh, Les decía que también es un tema ya algo viejito, que estamos en esta plática ya del papel que debe jugar el mercado o el papel que debe jugar el gobierno. Y yo les platicaba a ustedes de algunas de las teorías económicas que se vienen desarrollando y que es la base de la economía, ¿no? Incluso para saber si un país es mayormente capitalista o socialista o trae una economía mixta, pues tiene que ver, se basa en esto del papel del mercado, qué papel juega el libre mercado y qué papel juega el gobierno. Entonces hablaba de algunas teorías, ustedes me dijeron que pues todavía ahí no tenían muy fuertes todas las teorías económicas, quizás sea porque la carrera no sea puramente de economía, pero bueno, yo les recomendé algunas lecturas, igual en el libro de ética, estudios de caso, yo ahí se los compartí desde el principio de semestre, pueden también buscar parte de esta discusión teórica. Y pues bien, alrededor de esto han surgido pues dos grandes oponentes que ya no existen, ambos han sido laureados con el premio Nobel, y uno fue Hayek y el otro fue Keynes. Entonces uno defiende el libre mercado, la libertad total de los mercados, y el otro eh, define o aboga por la intervención del gobierno en la economía para Keynes, que fue la propuesta de Keynes, a través de la expansión del gasto público. Él, en su principal obra, La teoría general del interés, el dinero, abogaba por la intervención del Estado a través del gasto para activar la demanda agregada y con eso dinamizar la economía. Y pues bueno, fue lo que se hizo en Estados Unidos después de la Gran Depresión, después de la Guerra Mundial, fue lo que se aplicó para activar la demanda agregada. Eh, pues no sé si también desde la historia económica ustedes han podido leer un poquito, ¿no? Cómo quedó el mundo después de la Guerra Mundial, países destruidos, Europa destruida, endeudada también por todos los gastos que tuvo en la guerra, entonces se contrajo la demanda. A Estados Unidos le fue bien en la Primera Guerra Mundial porque su participación fue más bien como proveedora de recursos, de alimentos y otros recursos para los países que estaban en guerra, y pues esto le permitió crecer muchísimo, pero luego que se acabó pues la guerra, estos países europeos que habían quedado destruidos precisamente por esta guerra mundial, eh, fueron afectadas sus capacidades de pago, sus capacidades productivas, en una situación complicada, lo cual esto contribuyó a que se contrajera la demanda y pues también, ¿no? Una recesión y pues lo que se conoció como la Gran Depresión en la década de los años 30. Y pues bien, entonces este economista Keynes propuso, ante este shock de la demanda, propuso que el gobierno pudiera activar la economía, generar derrama a través de su gasto, a través de las compras públicas, el gasto, y también pues manipular, ¿no? Todo esto de las tasas de interés, los precios, etcétera, para obtener un comportamiento en la economía. Y pues sí funcionó por, por varios años esta manera de conducir, una nueva manera de conducir la economía. Aquí surgieron grandes modelos económicos, eh, como fueron estas las matrices insumos productos, los modelos de contabilidad general computable, fueron grandes modelos estadísticos que sirven como base para modelar la economía, mover la tasa de interés, mover los precios, y puedes ver el resultado en el resto de la economía, ¿no? Puedes modelar estos impactos, estos shocks en todos los actores involucrados o sea, todos los agentes económicos. Nosotros en economía decimos agentes económicos,
Y en las ciencias sociales se dice más bien actores sociales, ¿no? Que son actores también de la sociedad, pero en economía decimos agentes económicos. Pues bien, entonces se podía modelar esta parte de este shock en todos los actores económicos, agentes involucrados, y pues lo que sucedió más adelante, pues también se dio otra gran crisis en la década de los 80, por eh, particularmente fue por la generada por la crisis del petróleo, lo que se generó alrededor de los países de la OPEP, y esto también trajo una contracción importantísima de la economía. Y eh, también en esta etapa se conoce como la crisis de la deuda latinoamericana, porque los países latinoamericanos, inclusive México, o sea, esta crisis se desata en la región inclusivamente por México, porque México fue el país que declaró, primer país que declaró que no podía seguir pagando la deuda externa. Etapas anteriores, la mayoría de los países latinoamericanos habían estado creciendo a través del crédito, y el crédito que le habían otorgado estos países adelantados, mayormente adelantados económicamente a través de la banca, y pues eran intereses muy altos lo que tenían que pagar, y México declaró que no podía pagar eh, la deuda, y pues ahí se desató todo un efecto dominó, porque también en otros países, Brasil, otro grupo de países latinoamericanos también se encontraban en la misma situación. Y pues bien, lo que pasó fue que se produjo esta nueva crisis de la deuda latinoamericana, y a partir de ahí, eh, en esta década, el gobierno americano, principalmente de conjunto con los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, idearon pues una nueva estrategia para dar algún tipo de solución a esta crisis de la deuda, y entonces pues renegociar la deuda aceptando un paquete de políticas o medidas que habían diseñado. Tenían que aceptar una mayor intervención de estos organismos en la economía y demás, y fue todo lo que resultó finalmente en el consenso de Washington, ¿no? Que es un paquete de medidas económicas precisamente dirigido a estos países, que más adelante vamos a ver. Pues bien, una vez que le introduzco de todas estas cuestiones y debates de la economía, entre la intervención del gobierno, entre la intervención o la liberación de los mercados, eh, todavía nos encontramos en este debate. Quiero ponerles una canción que se hizo pues, muy famosa, eh, relacionado con este tema. Enseguida les comparto. I'm watching you.
Keynes, wow, it's such an honor. Indeed, sir. Please, just go right on through. Whoa. Identification, please. Hayek? Nope. Hayek. Like, high explosives. High explosives. Yeah. We have a 1066. HQ, I repeat, we have a 1066. Copy that, Mike. What is a 1066? That was just an example of how to pronounce it. Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter. I see you took a detour down the road to serfdom. Talk about the end of laissez-faire. Sheesh. Well, shake it off, Freddie. I'm not pulling any punches in there. I'm ready. Are you? Prepare for the return of the master. John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round 2. Round 2.0. Same economists, same beliefs, New microphones. new mustaches. Here we are, peace out, Great Recession, thanks to me. As you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession. We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from that hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here. It's time to get sober. Are you kidding? My cure works perfectly fine. Have a look, the Great Recession ended back in '09. I deserve credit, things would have been worse. All the estimates prove it, I'll quote chapter and verse. Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win it. More from the top or from the crowd. Let's listen to the great say Keynes and Hayek throwing down. We could have done better had we only spent more. Too bad that only happens when there's a world war. You can carp all you want about stats and regression. Do you deny World War II cut short the depression? Wow, one data point and you're jumping for joy. The last time I checked, wars only destroyed. There was no multiplier. Consumption just shrank as we used scarce resources for every new tank. Pretty perverse to call that prosperity. Ration meat, ration butter, a life of austerity. When that war spending ended, your friends cried disaster. Yet the economy thrived and grew faster. You too only see what you want to see. The spending on war clearly goosed GDP. Unemployment was over, almost down to zero. That's why I'm the master, that's why I'm the hero. Creating employment's a straightforward craft when the nation's at war and there's a draft. If every worker was staffed in the army and fleet, we'd have full employment and nothing to eat. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win it. More from the top or from the crowd. Let's listen to the great say Keynes and Hayek throwing down. Jobs are a means, not the ends in themselves. People work to live better, to put food on the shelves. Real growth means production of what people demand. That's entrepreneurship, not your central plan. My solution is simple and easy to handle. It's spending that matters. Why's that such a scandal? Money sloshes through the pipes and the sluices, revitalizing the economy's juices. It's just like an engine that's stalled and gone dark. To bring it to life, we need a quick spark. Spending's the lifeblood that gets the flow going. Where it goes doesn't matter, just get spending You flowing. see slack in some sectors as a general glut, but some sectors are healthy, only some in a rut. So spending's not free, that's the heart of the matter. Too much is wasted as cronies get fatter. The economy's not a car, there's no engine to stall. No expert can fix it, there's no it at all. The economy's us, we don't need a mechanic.
Put away the wrenches, the economy's organic. Which way should we choose? Or bottom up or more top down? The fight continues. Gazing high, it's second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the great set. Gazing high, it's going So down. what would you do to help those unemployed? This is the question you seem to avoid. When we're in a mess, would you have us just wait, doing nothing until markets equilibrate? I don't want to do nothing, there's plenty to do. The question I ponder is who plans for whom? Do I plan for myself or leave it to you? I want plans by the many, not by the few. Let's not repeat what created our troubles. I want real growth, not a series of bubbles. Stop bailing out losers, let prices work. If we don't try to steer them, they won't go berserk. Come on, are you kidding? Don't Wall Street gyrations challenge a worldview of self-regulation? Even you must admit that the lesson we've learned is more oversight's needed or else we'll get burned. Oversight? The government's long been in bed with those Wall Street execs and the firms that they bled. Capitalism's about profit and loss. You bail at the losers, there's no end to the cost. The lesson I've learned is how little we know. The world is complex, not some circular flow. The economy's not a class you can master in college. To think otherwise is the pretense of knowledge. Which way should we choose? Or bottom up or more top down? The fight continues. Gazing high, it's second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the great set. Gazing high, it's going You down. get on your high horse and you're off to the races. I look at the world on a case-by-case basis. When people are suffering, I roll up my sleeves and do what I can to cure our disease. The future's uncertain, our outlooks are frail. That's why free markets are so prone to fail. In a volatile world, we need more discretion, so state intervention can counter depression. People aren't chessmen you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cuts short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another. Which way should we choose? Or bottom up or more top down? The fight continues. Gazing high, it's second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the great set. Gazing high, it's going down. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Gazing high, it's second round. It's time to win. More from the top or from the ground. Let's listen to the great set. Gazing high, it's going down. Bien, ¿qué les pareció la canción? Pues resume a grandes rasgos este debate que les comento, económico que tenemos todavía hasta hoy, ¿no? De hecho, se llama la canción La pelea del siglo, se llama así la canción, porque precisamente es esta lucha, ¿no?, entre la libertad de los mercados y la intervención del gobierno. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí?
Gracias, Cristian, por tu comentario. ¿Alguien más? Les comparto la presentación. Profe, el video, ¿por qué no puede mandar el link o subirlo a la plataforma? ¿El video? Sí, es que a mí se me trabó, no podía verlo. Ah, ok, de acuerdo. Y se los voy a poner. Y pues sí, miren, la verdad, hay muchas cosas. Digo yo que lo ideal sería un equilibrio, ¿no? Entre el libre mercado y la participación del gobierno, porque pues hay actividades económicas, y lo vamos a ver, que consideramos o que se consideran socialmente que no debieran de desarrollarse porque traen algún perjuicio para la salud. Un ejemplo como la venta de órganos o como el narcotráfico o como, eh, pues no sé, pueden haber muchas otras actividades, ¿no? La venta de personas, la venta de bebés. De hecho, en el libro de Éticas y Casos se habla de un negocio que se quiere crear de ventas de bebés porque en Estados Unidos por aquella época pues era un déficit, que muchas parejas no podían tener bebé y querían un bebé. Entonces la pregunta era si sería ideal que se hiciera un mercado de bebés. Entonces pues hay cuestiones que sí deben regularse, igual que esto que hemos visto con las grandes empresas multinacionales, ¿no? Las grandes compañías que han igual más al principio tenido un comportamiento desigual en todo el mundo y se han aprovechado en aquellos países más atrasados, ¿no? De la mano de obra barata, de recursos naturales, han contaminado. El libro también ahí en un caso de Nike, un ejemplo que contrataba otras sucursales en otros países, terceros países como India, de Asia, y que esos niños trabajaban en una condición de sobreexplotación tremenda, ¿no? Entonces eso fue un escándalo que tuvo la empresa de Nike. Rebeca. Yo le quería preguntar si eso de la venta de bebés sería como la renta de vientres de mujeres, en el cual pues se da mucho en Estados Unidos, ya sea dentro del país o fuera, de que contratan a una mujer dependiendo de su perfil para rentar su vientre y así poder tener un hijo. En el caso que leí, lo pueden buscar ahí en el libro. No recuerdo que hayan detallado exactamente si iba a ser a través de la renta de vientres o si ya iban a tener los bebés en un lugar, ¿no? No en una casa de bebés. No detalla exactamente el modelo de negocio que querían poner, pero sí estaban hablando sobre eso. En el libro vienen muchos casos interesantes que yo les recomiendo que puedan ustedes leer para que pues vean, ¿no? Y pues sí, necesitamos de algún ente, en este caso pues el gobierno a través de las leyes, regulaciones o organismos que estipulen todo este tipo de comportamiento de las empresas, qué actividades económicas se pueden considerar éticas y qué actividades económicas no debemos de considerar éticas, ¿no? Y por qué, ¿no? Tiene algunas razones. Bueno, vamos a seguir por acá. Y pues sí, hasta qué punto sería buena la intervención del mercado, hasta qué punto no sería buena esta intervención del gobierno en el mercado, ¿no? Porque demasiada intervención, pues también se sabe que desajusta eh, el mercado. Y sin ninguna intervención, pues también tenemos consecuencias nefastas, ¿no? Y una de
muchas de ellas, pues aquí se las planteo. Son consecuencias del modelo económico. Aquí les puse que la película esta, que si la pueden ver, se llama La pesadilla de Darwin, que la puedan buscar, está en YouTube. Esa es una película precisamente que aborda un poco refleja un poco estos temas que estamos platicando. No se las voy a comentar, ahí se las dejo para que la puedan anotar por ahí y la puedan buscar y la puedan ver estas relaciones, ¿no?, económicas con la sociedad, las implicaciones, etc. Pues bien, lo cierto es que tenemos todavía muchos problemas por resolver. Se creía que a través del libre mercado, de la expansión de los mercados, íbamos a resolver casi todos estos problemas a través del modelo económico de manera general, que es el modelo capitalista, pues podíamos resolver todos estos problemas, pero la verdad es que ha ido en incremento, ¿no? El tema de la contaminación, del agotamiento de los recursos, todavía pues la calidad de vida no se ha resuelto para muchas personas con niveles adecuados, el tema de la pobreza, la desigualdad, etcétera, ¿no? Todos estos temas que necesitamos resolver y que necesitamos pues un modelo económico y de empresas, ¿no?, que puedan dar solución a estas problemáticas que se tienen, ¿no?, y que se siguen agudizando. Ante estas problemáticas, como yo les comentaba, pues las medidas que se acometieron en la década del 90, pues fueron esta propuesta, ¿no?, del paquete económico concebido en el Consenso de Washington, donde implicaría una mayor intervención, control, regulación por parte de el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, estas instituciones, ¿no?, en las economías, sobre todo latinoamericanas, y el análisis de este grupo de instituciones pues apuntaba a que existía demasiada intervención del gobierno en estas economías y que era necesario apostar por una mayor liberalización de los mercados, una mayor que propugnara una mayor estabilización macroeconómica, la reducción del Estado en la economía y la expansión de las fuerzas del mercado en la economía interna. Y pues bien, por eso es que ha acontecido pues todo lo que ustedes pueden ver hoy en la realidad como resultado de aplicación de esta medida de paquete económico, pero pues sí, esta propuesta pues reapuntó hacia una mayor apertura de muchos de los países, incluyendo México, hacia la economía internacional. Pero lo cierto es que se han adoptado y se han explorado diversas vías, ¿no?, para poder, pues en parte, resolver algunos de aquellos problemas para poder buscar, ¿no?, la prosperidad, etcétera, ¿no?, en cada uno de los países. Algunos países capitalistas pues han intentado, un ejemplo, a través de la incorporación de las problemáticas medioambientales, de optar por un capitalismo verde, o sea, que tiene en cuenta todas estas cuestiones ambientales, un capitalismo solidario, un capitalismo responsable, etcétera, ¿no? Hay muchos ahí apellidos, pero pues la cuestión está en que también se reconoce desde este sistema que se tienen estas dificultades que hay que tratar de arreglar y solucionar, y que para ello pues han también destinado algún tipo de financiamiento, algunas acciones de investigación y demás, aunque todavía no resulte suficiente. De hecho, muchas de las organizaciones no gubernamentales pues parten de este tipo de propuestas generadas por
el- estos países capitalistas, ¿no? Sobre todo en apoyo y ayuda a terceros países que se consideran un poco más pobres. Otros países han optado por una mayor intervención del gobierno o intervención de los organismos internacionales para solucionar estas problemáticas. Otros han decidido romper otros grupos con el sistema capitalista y optar por otros modelos eh, que les permitan llevar a cabo sus vidas, satisfacer sus necesidades, ¿no? A través también de relaciones económicas, pero desde otra perspectiva. Satisfacer sus necesidades, como en la economía solidaria, que se considera que es otra economía porque no se basa puramente en el interés de los beneficios económicos, sino que este es un medio, una vía, pero no sería el objetivo, sino sería el medio para poder satisfacer sus necesidades y pues llevar una vida digna, ¿no? Para reproducción ampliada de manera general. O también aquí las comunidades indígenas que pues han optado, siguen optando por otras formas de vida tradicionales, etcétera, ¿no? Que no han querido, hay comunidades indígenas que no han querido cambiar su modelo tradicional de vida, ¿no? O sistemas tradicionales, hay países que también guardan su comportamiento de acuerdo a sus sistemas tradicionales todavía y no han decidido abrirse, ¿no? A todos estos cambios, a toda esta modernidad. También tenemos los países socialistas, un caso es el de Corea del Norte, Cuba, Vietnam, China, que trae también un estilo de economía mixta. Ya, pues, ellos dicen que son socialistas, pero pues la verdad traen un estilo más mixto, traen una gran intervención del gobierno con una apertura de mercado. Pues en el caso de China, pues lo que abrieron fueron zonas de libre comercio en espacios estratégicos y ahí pues dijeron estos pedazos de acá son libre mercado y de aquí para acá nada de libre mercado, es totalmente regulado, ¿no? Incluso muchas de las personas que viven en las otras zonas donde no es libre mercado anhelan irse a esas zonas de libre mercado para obtener una oportunidad de empleo, para cambiar sus vidas, porque son las zonas especiales de desarrollo que están conectadas, ¿no? A todo este mecanismo de la economía internacional. Un ejemplo, hay muchas comunidades de estas de Asia que pues traen otro tipo de cultura, de tradiciones, y pues ellos dicen que ellos, su motivo principal no es tener dinero, su razón principal no es tener dinero, por lo tanto, pues mantienen y guardan y preservan sus tradiciones, porque dicen que igual en los países que tienen dinero, pues hay mucha pobreza, hay mucha tristeza y hay mucho sufrimiento, que el dinero no garantiza la felicidad y por eso pues traen otra filosofía de vida y otras prácticas, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes cómo podemos juzgar un sistema de un país, qué elementos tomaríamos en cuenta para decir, pues este país es más justo o mejor que el otro, qué, en qué nos podemos basar o qué argumentos pudiéramos nosotros, qué elementos pudiéramos señalar que pueden servirnos para hacer este tipo de valoración. Como ustedes dicen, no, tal país es pésimo, ahí no me gustaría vivir, o aquí sí me gustaría ir a visitar, o ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué elementos pueden aquí ustedes destacar?
Les pregunto. Una por el desarrollo económico que tiene. El desarrollo económico dice. A ver, Cris. También la infraestructura, ¿no? La calidad de vida. Pues sí, Belén, creo que querías comentar algo. Hola, buenos días. Sí, yo pienso que la educación, ¿no? Las oportunidades que se les ofrecen a las personas para poder ir a la escuela y todo eso, pienso. Muy bien, pues ustedes vieron cuántos elementos les interesaría valorar y ver para decidir si ir o no o a un país así, o simplemente decir si ese país está más desarrollado que otro. Pues son muchas las cuestiones que pudiéramos aquí valorar. Los estándares morales de una sociedad son el único criterio con el cual se puede juzgar sus acciones, ¿no? Para poder juzgar, pues tenemos que ver cuáles son sus estándares morales. Y aquí podemos ver que hay dos tipos de estándares morales que difieren o diferencian una sociedad de otra y que deben aplicarse, y los que deben aplicarse a toda sociedad, ¿no? Ahí es lo que se conoce como las hipernormas o las normas microsociales provenientes de la teoría de los contratos sociales integradores. Y pues hay unas hipernormas, ¿no? Que son aquellos estándares morales que deben aplicarse a todas las personas de todas las sociedades. Pueden ser los derechos humanos, los principios de justicia. Por ejemplo, pues ya tenemos una cierta tendencia o consenso social acerca de que debe haber libertad, no esclavitud, que debe haber igualdad y no desigualdad, que debe haber solidaridad y no insolidaridad, que debe haber diálogo y no violencia, ¿no? Y así cuestiones como estas pues se pueden considerar como una especie de hipernormas, ¿no? No obstante, pues aquí hay ciertas diferencias, y un caso, un ejemplo, pudiéramos verlo a través de en África, pues hay muchas comunidades que practican la circuncisión femenina. La circuncisión a las niñas cuando son niñas, y se considera como algo que les da estatus a las mujeres que les practican. Es un negocio, es una empresa. Estas mujeres los necesitan para vivir. Además, es algo que les da estatus y reconocimiento social. Se considera como una líder las mujeres que se dedican a este tipo de prácticas. Y desde el punto de vista cultural, religioso, pues ellas consideran que pues está bien esta práctica de la circuncisión femenina. Mas, sin embargo, creo que a unos cuantos personas de otros países se nos hace algo pues inhumano, violento, de todo, ¿no? Se nos hace algo que no es ético. E incluso hay organizaciones que han intentado intervenir en este asunto, en estas comunidades africanas, pero sin embargo estas
pueblos consideran que sería una intervención y una violación de los derechos humanos a su país, el hecho de que les hagan cambiar esa práctica que ellas consideran que sí es beneficiosa. Y pues, un ejemplo, esto es una polémica y así pues pudieran haber muchas otras, ¿no? Mirar esto mismo que ha pasado y que ya comentamos en cierta ocasión, con estos países de Islam, ¿no? Que las mujeres son degradadas, tienen unos ciertos requisitos que no son nadie socialmente, ¿no? Son prácticamente un objeto y ya. Y pues serían temas, ¿no? Muy complicados, pero sí se abordan desde la comunidad internacional. Y otro tipo de normas que existen son las normas microsociales, exactamente, que son este tipo de normas que tienen en algunas comunidades, etcétera, que son las que difieren de una comunidad a otra, se hacen diferente de una comunidad a la otra y que deben aplicarse a las personas solo si su comunidad acepta estas normas particulares. O sea, las normas, hipernormas, están por encima de las normas microsociales, pero no debemos de intervenir en una comunidad a cambiar pues sus normas microsociales, a no ser que esta comunidad las acepte, esté de acuerdo en este cambio. Ok, Daniela, pues sí. Y bien, en relación a la pregunta, y pues ahí Cristian estaba hablando de algo, del índice de felicidad, y precisamente Bután es el país que mide la felicidad y no el Producto Interno Bruto. Es uno de los países que lo toma en cuenta de una forma distinta, porque consideran precisamente que la acumulación de riqueza no trae consigo felicidad y que el modo de medir el progreso y el desarrollo no debe basarse en un flujo de dinero. Entonces aquí se mide la felicidad interior bruta, es un medidor de la calidad de vida mucho más amplio que el PIB y se asienta en 4 pilares que son los que inspiran cada política del gobierno butanés, como son el desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. Estos son los 4 pilares de este gobierno. Cada 2 años el gobierno manda a sus ciudadanos una encuesta con 180 preguntas basadas en 9 dimensiones que van desde el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad, el medio ambiente, el nivel de vida y buen gobierno. Pues ahí pueden ver ustedes cuántos elementos de lo que ustedes mencionaron, pues aquí se encuentran incluidos. Una vez recogida y procesada esta información, se determina en qué medida el país ha alcanzado esta suficiencia de cada una de las dimensiones, estableciendo unos valores de corte. Entonces, pues sí, ya hay países que han diseñado otro tipo de objetivos, otro tipo de prácticas que conlleven, ¿no?, a esto que han considerado como valioso en su sociedad y que no es exactamente el dinero, aunque sí es necesario, pero no lo es todo, ¿no?, sino que hay otras cuestiones. La ONG británica New Economics Foundation creó en 2006 el índice del planeta feliz. Este índice mide la esperanza de vida, la huella ecológica, el bienestar en general. Destaca que los países más felices no son necesariamente los más ricos. Y en 2006 Bután resultó ser el 8º país más feliz de los 178 países estudiados. El índice global de felicidad es otro de los índices que se desarrollan por parte de Naciones Unidas
y mide la felicidad en 157 países basado en diversos factores. Uno de ellos es el PIB per cápita, ¿no? Pues serían más o menos los ingresos por persona, aunque eso no dice nada. Ahí tenemos que ver, porque para el PIB per cápita, por lo general lo que se hace es que se toma el valor del PIB, del Producto Interno Bruto, y se divide entre la cantidad de habitantes. Y entonces esto da un PIB per cápita por persona, pero sabemos que hay desigualdad, ¿no? Hay personas que ganan 10, 20 veces más que otro tipo de personas, ¿no? Entonces incluso lo podemos ver en grandes grupos. Entonces, pues esto tampoco dice mucho. Y de acuerdo con el índice, en 2018 Finlandia fue el país más feliz del mundo. Aquí les muestro una tabla de ese índice de felicidad. Ahí pueden ver. Está Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza. Estos países han concebido ya otro tipo de estrategias. Otra concepción ya pues de la vida, de la economía. Pues ahí lo podemos ver. El índice de felicidad para algunos países. México salió en el puesto 24. Aquí lo pueden ver. De acuerdo con el índice de felicidad de 2018. Y bien, la próxima actividad que les voy a orientar está relacionada con este tema y es por equipo. Cada equipo va a seleccionar un país de estudio y van a hacer una valoración del papel que juega el mercado y el gobierno en este país y van a valorar pues esto de las normas microsociales que tienen, a ver si no se contraponen con estas hipernormas o qué tipo de, pudiéramos decir, comportamientos tienen estos países, si pudiéramos considerarlo bajo la óptica de la ética como buenos o malos, ¿no? O mejor o no. Entonces, pues vamos a ponernos de acuerdo para que me digan, y lo anoto aquí, quién va a estudiar qué equipo va a estudiar cada país, que ese país van a seleccionar, y me lo dicen, y pues aquí lo anoto para que no haya confusiones. Profe, mi equipo Carelli, México. México. Profe, mi equipo quiere Egipto. Mi equipo China. ¿Quién? Egipto, ¿me puede decir nombre? Porque no estoy mirando. Jorge. Jorge. Ujú. Ajá. Mi equipo quiere Corea del Norte. Corea del Norte, ¿quién sería? Devani. O Viviana también. Profe, mi equipo quiere China. A ver. No recuerdo si era así tu nombre, Devani. Profe, mi equipo quiere No India. se preocupe. ¿Quién más? Mi equipo quiere India, Rebeca. Profe, mi equipo quiere China, Carlos. Carlos. El mío quiere Suiza. ¿Nombre? Janet. Profe, mi equipo, el de Denise, quiere Alemania. Alemania. ¿Nombre? ¿Me puedes repetir? Denise. ¿Quién más?
Pues bien, entonces ya los que falten, pues que seleccionen uno de los países que queden disponibles. No Maestra, más para que... ¿Sí? perdón, ¿esta presentación la va a subir a la plataforma? Sí. Ah, ok, gracias. De nada, ahí se las voy a poner. Pues entonces hasta aquí, no sé si alguien quiera, si ya te apunté, Janet, comentar algo más. ¿Algún otro comentario? Entonces por hoy hemos terminado. Ya nos estaríamos viendo la próxima semana con el desarrollo de estas actividades que tienen que ver con esta valoración desde la ética a los sistemas económicos, normas y demás de estos países, que también es necesario conocer. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si vas a realizar algún tipo de negociación con un país de China, tienes que saber cuáles son sus normas, cuál es su cultura, su estilo de comportamiento. Si quieres poner un negocio, un ejemplo, en la India, sabes que no puedes hacer un negocio que tenga que ver, que insulte, un ejemplo, las vacas porque las consideran sagradas. Entonces quizás no puedas hacer un negocio de vender carne de vaca o algo relacionado con eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos para establecer algún tipo de vínculo, ya sea pues comercial, cultural o pues cualquier otro tipo de relación, las culturas de estos otros países para no cometer algún tipo de error. Y pues cada uno de los países que ustedes van a estudiar van a ver que tienen sus características específicas y que son necesarias tener en cuenta. Vale, entonces muchas gracias por su participación y por su presencia. Nos estaremos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Profe, bye. Bye. Bye, profe.